Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro live de Finanzas en Pijamas. Hoy, desde la cálida ciudad de Mérida, otra vez regresamos a las temperaturas intensas. Ya no nos podemos poner en pijamas abrigadas. Se nos acabó nuestro invierno yucateco. Así que vamos a empezar. Yo soy Laura Kahn de Level Up Seguros y hoy te quiero platicar acerca de un tema bien interesante, pero también bien importante para tus finanzas de este año. ¿Qué errores podemos tener cuando hacemos nuestra declaración anual que limitan las deducciones que podemos hacer? Si no estuviste en nuestro tema anterior acerca de cómo funcionan las deducciones personales, permíteme recordarte un poquito esta parte. Así que, un segundito. Aquí estamos. Muy bien. Entonces vamos a empezar a recordar que cuando platicamos acerca de las deducciones personales no son un regalo que te hace el SAT. Las deducciones personales son permisos, digamos, que están contenidos en la ley del impuesto sobre la renta, es decir, del impuesto que generamos todos los ciudadanos mexicanos por generar ingresos, ya sea por tu salario, por honorarios, por rentas, por todos los esquemas en los que tú eres más rico. Entonces el SAT quiere un pedacito de eso, ¿no? Es algo que vas a tener que vivir con ello, y mientras más rápido aprendas a jugar bien las reglas del juego dentro de lo legal, vas a poder hacer mucho más eficiente esta devolución. Entonces vamos a acordarnos que tanto las personas que son empleados en alguna empresa, institución de gobierno, como las personas que son independientes, personas físicas con actividad empresarial, un arquitecto, un médico, puede ser también, por ejemplo, un abogado o un contador que trabajan por su cuenta y que están dos de alta con esta figura, todos tienen el derecho, digamos, de aplicar estas deducciones en su declaración anual. Muchas personas no saben que pueden hacerlo, y este no saber de dónde empezar a hacerlo es más común entre las personas que son empleados. Así que si tú eres empleado de cualquier tipo, tanto una empresa privada como en una institución de gobierno, te interesa saber cómo hacer esto, porque ahí hay dinero que tú puedes recuperar, ¿no? Y que no forma parte de tu pastel original del año, pero que haciéndolo muy bien puede contribuir para diferentes objetivos. Entonces, aquí te estoy mostrando un ejemplo que revisamos la vez anterior, como una persona que su sueldo neto después de impuestos que recibe es de 35,700 pesos al año. Para el SAT, él ganó más de $500,000, ¿no? 540,000 pesos, a los cuales su patrón, la empresa, la institución en la que trabaja, le fue haciendo retenciones, y esas retenciones quedamos que puedes observar de cuánto es en tus recibos de nómina, porque ahí están las percepciones y las deducciones. Entre las deducciones, impuesto sobre la renta, ISR, es el concepto que tú tienes que ubicar para saber cuánto es en ese periodo. Si te pagan quincenal, pues lo vas a ver quincenal. Si te pagan mensual, lo vas a ver ahí en el periodo que corresponda. Y digamos que al año todo esto se junta en la declaración anual, y entonces el SAT y tú hacen cuentas, ¿no? Es decir, a ver, tú eres una persona que ganó 540,000 pesos, entonces a ti te corresponde un impuesto de 98,800 aproximadamente, ¿no? Tú no te tienes que preocupar por pagar este impuesto porque ya lo pagaste. ¿Cómo lo pagaste? Pues en cada pago, digamos, quincenal, mensual, que te hizo tu empresa o tu institución, fue reteniendo poco a poco ese impuesto, se lo fue a pagar al SAT por ti, y digamos que el SAT ya lo tiene contemplado. Por eso, si solamente eres empleado y no has tenido ninguna otra figura de ingreso, es probable que nunca te hayas enterado de esto. Ahora, si tú eres empleado que ganas más de 400,000 pesos al año, tienes la obligación de hacer tu declaración. También aplica para personas que tienen dos empleos. Por ejemplo, algunos profesionales de la salud pueden trabajar en el IMSS, pueden trabajar en el ISSSTE, pueden trabajar en alguna otra institución, y al tener estos diferentes esquemas,
también los obliga a hacer su declaración y ahorita vamos a explicar por qué. La realidad es que la retención de este impuesto, cada empleador lo hace de forma independiente. O sea, si tú trabajas en una empresa, la otra empresa o la otra institución no está obligada a saber cuánto ganas en el otro lugar, y es por eso que pues tu impuesto lo calcula con la tablita en base a lo que tú ganas, ¿no? Entonces, nos acordamos que el ISR es un impuesto progresivo, es decir, las personas que ganan salarios más altos, entonces pagan una tasa mayor. De manera que si una institución te retiene a este nivel y la otra a este nivel, pues digamos que cumpliste si fueran tu único ingreso. Pero en la declaración anual, lo que hace el SAT es juntar todos tus ingresos, 1, 2, 3, las fuentes que tengas, y entonces la escalera va a ser mucho más alta y la tasa va a ser distinta. Y es posible que esa retención que te hicieron de manera provisional, cada uno por separado, no alcance a pagar lo que realmente te corresponde en la escalera, ¿no? Y es ahí donde algunas personas que tienen este esquema de doble patrón pueden llevarse la sorpresa desagradable de que en abril no solamente no tienen saldo a favor, sino además tienen que pagar. Y hay personas que no conocen que tienen esta obligación y dejan pasar varios años sin hacerla, y en el momento que deciden poner orden, pues ya le deben varios años al SAT de impuestos. Así que espero que no sea tu caso, espero que estemos platicando de esto a tiempo para que puedas ir haciendo tu estrategia e ir tomando cartas en el asunto, ¿no? Pero hoy en específico, tanto para las personas que solo tienen una fuente de ingreso, un empleo, o que tienen el perfil de persona física con actividad empresarial y es su única fuente, o los que tienen varias, de cualquier manera a todos les interesa saber estos errores que pueden hacer que no se realice su devolución. Así que vamos a hacerlo de forma preventiva antes de que nos agarren las prisas en abril. Estamos a muy buen tiempo, te voy a ir dando algunas actividades que puedes avanzar poco a poco desde este mes para que cuando llegue el momento estés preparado. Entonces, vamos a revisar cuáles son esas. El error número 1 que puedes tener es que el uso del CFDI, el uso de la factura que tú solicitaste, sea el incorrecto. Algunas veces, algunos proveedores pueden, como por la inercia, facturar a gastos en general. Pero gastos en general es un concepto que es solo si eres un negocio y estás incurriendo en un gasto que tiene que ver con tu negocio. Vamos a pensar, el arquitecto tiene que pagar el internet de su oficina y entonces para él eso es un gasto en general. Sin embargo, las personas que solo son empleadas no tienen ningún gasto en general que puedan deducir porque no es algo que esté permitido. En realidad, tú percibes tus ingresos y lo único que tienes derecho a deducir son los gastos que son personales, no de negocio, ¿no? Aunque seas un arquitecto que trabaja para una gran empresa, para ti no es deducible el internet porque eso lo es para tu empresa y tú solo recibes el salario. Así que este es el error número 1, que no tengamos el CFDI con el uso correcto. ¿Qué debería decir? Bueno, si nosotros consultamos, ¿no? Debe decir que es honorarios médicos. Pero además de eso, hay requisitos mínimos que con los años se han vuelto cada vez más específicos, ¿no? Entonces también es importante recordar que tiene que estar tu RFC correcto. No puede haber sido emitido a un RFC genérico, XXX, a veces así salen. El régimen fiscal tiene que estar actualizado. Entonces, si tú tienes 2 figuras, por ejemplo, eres empleado y además das facturas de honorarios, cuando tú facturas un gasto, por ejemplo, fuiste a una consulta, tuviste algún tema hospitalario y tienes que pagar el costo del hospital, te preguntan a cuál de tus 2 regímenes vas a hacer la factura. Entonces ahí yo te sugeriría que fuera siempre por el de sueldos y salarios, ¿no? Porque con tu otra figura tienes derecho a reducir todos los gastos en los que incurras por los honorarios, ¿no? Vamos a regresar al caso del arquitecto. Si trabaja en una empresa y recibe un salario,
lo único que puede deducir allá son los gastos personales, como los hospitales, ¿no? Como los honorarios de una consulta, como su seguro de gastos médicos. Pero si ese arquitecto también hace algunos proyectos freelance, factura y recibe ingreso por eso, pues sí puede deducir el internet que le sirve, la computadora, los gastos en los que incurre para desarrollar ese servicio de forma independiente. De manera que ahí no está lo fuerte de la parte de los impuestos. Lo más seguro es que el fuerte esté hacia la parte de sueldos y salarios, y que además en sueldos y salarios no tenemos otra cosa que deducir que no sean los gastos personales de los que estamos hablando hoy. Así que al momento de elegir en qué régimen te van a facturar, si tienes varios, pues elegir primero el de sueldos y salarios, sobre todo si esa es tu fuente de ingresos mayor y por lo tanto la que está generando mayor cantidad de impuestos, ¿no? También es importante que tenga tu nombre completo y tu código postal. Ahora, a lo mejor la dirección completa ya no es importante, pero el código postal sí es un elemento que se revisa. Y bueno, lo que te comentaba, si vamos a consultar, ya sea con médicos generales, dentales, nutriólogos, psicólogos, o tuvimos, no sé, algún servicio de cualquier proveedor médico, hospitalario, análisis, etcétera. Entonces, el concepto que vamos a necesitar es este D01, ¿no? Que pueda decir, es el uso de CFDI, honorarios médicos. Y bueno, en el caso de tu seguro de gastos médicos, siempre debe venir con D07, primas por seguros de gastos médicos. Es muy específico. Aquí no se debe confundir con ninguna otra. Es el que debe salir. Y también es importante que en esta parte de los honorarios médicos lo tiene que emitir un profesional con título y cédula válida. Entonces yo sé que muchas veces cuando consultamos no tenemos la costumbre de pedirle su cédula al médico, ¿no? Excepto que tengamos a lo mejor algún siniestro que estemos tramitando con nuestra póliza de gastos médicos y entonces sí se la pedimos, ¿no? Pero en este caso vamos a tener que irlas pidiendo para demostrarle al SAT, porque se han dado los casos en los que nos dicen que no nos pueden hacer válida las deducciones personales de honorarios médicos, aunque estén correctamente facturadas, porque no saben si el profesional tiene cédula, ¿no? Y algunas veces, y yo sé que eso no está bien, nos están haciendo hacer la chamba de el SAT. Te explico, ¿no? Y si tú eres profesional médico, también tienes que poner atención porque eres uno de los sectores que más van a fiscalizar, que ya empezaron desde el año pasado. Vamos a decir, si el médico que te expidió esta factura, que tú quieres hacer deducible, no está al día con el SAT, a ti te pueden poner trabas para utilizarla en tu propia declaración. O sea, que nos están haciendo que nosotros seamos los fiscalizadores como pacientes, como clientes de servicios médicos. Y los médicos, entonces ahora van a tener más ojos revisando que también cumplan con este mismo precepto, ¿no? Pero bueno, la estrategia aplica para todos. Incluso si tú eres médico y profesional de la salud, también puedes aplicar estas estrategias para que de manera legal estés, digamos, muy bien con el SAT y tú puedas también compensar saldos a pagar o puedas ir generando saldos a favor de lo que ya tienes retenido, ¿no? Entonces, aplica para ambos, pero es algo importante para saber porque eso se empezó a dar desde el año pasado, ¿no? Y bueno, el error número 2, pagar en efectivo. Desde hace muchos años, pues uno de los objetivos del SAT es incrementar la recaudación. Entonces, cuando se pagan las cosas en efectivo, no hay manera de trazar de dónde viene el origen del dinero y es por tanto que no te van a dejar meterlo a una deducción que va a generar una devolución si no sabemos si lo pagaste tú. Así que te van a pedir que sea por estos medios electrónicos. Entonces, transferencia electrónica, puede ser tarjeta de crédito, puede ser tarjeta de débito, cheque nominativo. La realidad es que no conozco a nadie que siga usando cheques a estas alturas de la vida, pero no se puede pagar en efectivo.
precisamente para el tema de la rastreabilidad. Entonces, si está pagada alguna en efectivo de tu año pasado, pues esa ya fue, ¿no? O sea, es importante que lo sepas para que no lleguemos como las sorpresas de abril, ¿no? Error número 3 que puede estar matando tu devolución: las facturas huérfanas de colegiatura. La colegiatura de los niños, dependiendo del nivel escolar, puede ser deducible en un monto específico, ¿no? Ahorita no te voy a poner aquí los montos, pero después te voy a dar una herramienta para que sea muy fácil de calcular. Tiene que estar relacionada con el menor de edad y con el nivel de escolar, porque el nivel escolar determina el monto que puedes deducir, ¿no? Entonces, tiene que tener el CURP del menor y el nivel educativo. Entonces, si tus facturas de colegiatura no tienen esas características porque en su momento no las pensabas deducir o no sabías que eran deducibles, no las revisaste, pues sí es un error, porque realmente pues acá hay un importe que pudieras estar deduciendo y no va a contar para tu devolución. El error número 4. Para las personas que tienen un crédito hipotecario, que puede ser de cualquier banco, puede ser el Infonavit, puede ser el Fobiste, cada año antes de las declaraciones les emiten una constancia de intereses. Esa constancia de intereses, si tú con tu institución generadora del crédito no revisaste que tu RFC estuviera correcto, ya ves que en los años anteriores incluso te pedían enviar tu constancia de situación fiscal, es probable que esa carta no esté bien hecha o que no esté precargada en el SAT, ¿no? Este es un error que tiene remedio, porque aquí no es como una factura, es nada más una carta constancia, y esa sí te la pueden corregir. Entonces, si te das cuenta a tiempo, pues sí puedes hablar con la institución de que tiene tu crédito y solicitar esta corrección. Pero si en años anteriores te fuiste así como en automático y tú pensabas que ya estaba contando y no lo revisaste, pues puede ser que no estuviera contando, ¿no? Entonces a lo mejor es un error de dedo, pero es un importe importante, sobre todo si estás en los primeros años del crédito, cuando la mayor parte de los pagos que tú haces al inicio son intereses. Entonces, esos primeros años son los años en los que más vas a deducir, pero es ahí donde hay que revisarlo, ¿no? En los años iniciales, cuando se origina el crédito, y revisar que la institución mantenga actualizados tus datos. El error número 5, y que es el más costoso para muchas personas en México, es no saber que el artículo 151 les permite complementar su ahorro para el retiro al mismo tiempo de deducir. Y este concepto, si nosotros reflexionamos, es la única deducción que el SAT nos permite para reducir impuestos que no es un gasto, ¿no? Todos los demás son gastos que de todas maneras incurrimos, ¿no? Si compramos nuestros lentes, si nos enfermamos y consultamos, si contratamos nuestras pólizas de seguro de gastos médicos porque no queremos tener únicamente la opción de la atención pública y queremos tener como la opción de la atención privada, mandamos a nuestros hijos a escuelas privadas. Todos estos son gastos que de alguna manera en una parte se pueden deducir. Sin embargo, este es el único dinero que te estás guardando para ti, que estás guardando para tu futuro, y que el SAT te premia por hacer eso. ¿Por qué el gobierno hace esto? La realidad es que hace muchos años, desde que se crearon las Afores en 1997, o sea, muchos años, se sabe que las Afores no iban a ser suficientes, ¿no? Entonces, es por el bienestar del país que las personas que ahorran para su retiro necesitan un estímulo, ¿no? El estímulo es: ahorra para que tengas más dinero mañana y no sea a costo del gobierno tener que completarte, o que no haya una crisis, que probablemente de todos modos la haya, ¿no? Vamos a hablar de retiro con datos súper impactantes, es mi tema favorito, y quienes me conocen saben que hace 10 años que estoy insistiendo mucho en este tema a todo el mundo al que puedo hablarle. Así, ¿tiene 5 minutos para hablar sobre su retiro? Sí, esa soy yo. Y bueno, así que este tema me apasiona, ¿no?
Pero bueno, esta parte, cuando nacieron los planes personales de retiro, fue con la intención de darle un instrumento a las personas para complementar ese ahorro del Afore, que tengan control sobre él, porque es un instrumento totalmente privado que tú contratas, no depende ni de semanas cotizadas, no depende de una edad, o sea, si tú puedes elegir y configurarlo de una manera que te convenga a ti. Y además, cuando te lo facturan con este artículo, el SAT te permite incluirlo en tus deducciones personales para tener más devolución. Pero sí es cierto que muchas personas todavía necesitan empezar a utilizarlo. Las estadísticas a nivel nacional es que ha crecido. En estos 10 años que llevo en este tema del retiro, sí hemos visto que crezca el uso de esta deducción, pero no al nivel que se requiere. Es decir, todos los trabajadores del sector formal, que son básicamente el 40 y tantos % de los trabajadores, de las personas que generan ingresos en México, sí es cierto, la mayor parte están en la informalidad, pero de ese 40 y tantos %, muy poquitos todavía optan por tener un plan de retiro. Algunos están incrementando, como el tema de aportaciones adicionales a su Afore, que en un momento dado también se pueden hacer deducibles, pero que son muy mínimas, ¿no? O sea, que no van a cambiar el panorama real. Y cuando uno ve las estadísticas de las deducciones personales, sí está muy cargado para hombres de alto ingreso. Entonces, son quienes más utilizan este instrumento, así que hay brecha de género, hay brecha de ingreso, cuando en realidad muchos niveles de ingreso podrían beneficiarse de hacer esta estrategia para recuperar la mayor parte y destinarlo a lo que cada quien decida. Podemos destinarlo a objetivos de largo plazo, como volver a incrementar nuestro fondo para el retiro, o para disfrutarlo y gastarnos en lo que queramos, si eso estaba planeado dentro de nuestro pastel original, ¿no? Entonces, este es uno de los errores más costosos. Y bueno, aquí yo te quiero proponer un calendario de actividades que puedes tú realizar para irte preparando para la declaración de abril, y obviamente también para ir aprendiendo qué puedes hacer diferente en 2026, porque si no te va tan bien con la declaración de 2025, que es la que vas a hacer en abril, pues todavía tenemos todo el año para hacer una mejor estrategia para el próximo año. Así que bueno, esta sería como la idea. ¿Qué deberías hacer en febrero? En febrero, pues no estamos tan lejos del año pasado. Es hora de echarte ahí un clavado en tu correo electrónico para ubicar todos los FDIs que te hayan emitido durante el año pasado. Hacer una carpetita, juntarlos todos y darle una revisada a lo que acabamos de platicar. El uso del CFDI, el método de pago, que tiene tus datos, que tu RFC está bien, que tu código postal coincide y que el régimen fiscal, si tienes varios, haya sido el adecuado, ¿no? Un poco es hacer una revisión de lo que tienes y que va a funcionar bien. Si encuentras alguna de estas facturas que no estuvo bien, no la pediste bien, la pagaste en efectivo, los errores que acabamos de platicar, bueno, al menos no te vas a llevar una sorpresa en abril, ¿no? Esa es un poco la idea, porque hay poco que puedas hacer, porque no te pueden corregir una factura del año pasado, o si lo hacen, te la van a emitir con fecha de y entonces ya para el anterior ya no cuenta, ¿no? Entonces es un tema, pero es para saber con qué cuentas en esta declaración de 2025. Juntarla toda, tenerla a la mano y estar consciente de que sí lograste pedir factura y está correcto. En marzo vamos a salir a la casa de las constancias de los intereses de las hipotecas. Entonces, esto que platicamos, tanto los bancos, el Infonavit y el Fobiste generan estas cartas constancia de intereses en el mes de marzo, justo preparando a las personas para su declaración en el mes de abril. Entonces, algunas veces se piden por call center, a veces tienes que mandar un correo, y algunas veces la institución te deja descargarla del mismo portal, ¿no? O sea, tienen
un acceso, el Infonavit tiene un acceso y allá al lado izquierdo en el menú hay una parte donde puedes bajar la carta constancia. Entonces, esa se emite en marzo. Entonces, una vez que en febrero ya estas 2 semanas terminas de juntar todos los FDIs, en marzo consigues y revises que estén bien tus datos de tu carta constancia. Entonces ya vamos a estar listos para que los primeros días de abril, el primero no, porque todos quieren hacerlo y colapsa, ¿no? La verdad es que es difícil hacerlo el primer día. Yo sé que están emocionados los que ya aprendieron a hacer esto y traen su estrategia y aquí están así a las 0 horas del primero para meter todo y que les devuelvan. Yo lo sé, pero no se emocionan, hay que entrar, hay que revisar que eso que tú guardaste desde febrero y que tienes tu inventario de facturas esté bien cargado, precargado en el SAT. Pueden haber errores, ¿no? Últimamente he visto más que antes, ¿no? Así que yo no confiaría en el precargado, antes sí confiaba yo ciegamente, ¿no? Pero ahorita la verdad es que no, hay que echarle un ojo y decir, a ver, si me están tomando en cuenta todas las que tengo aquí, que yo ya revisé, que cuentan, que están bien hecho su pago, que mis datos están correctos, hay que echarle un ojo de que sí están y no darle así de declarar en ese mismo momento, porque a lo mejor hay algo que se tiene que corregir. Entonces el primer día entras a revisar qué es lo que hay, qué es lo que el SAT está considerando y lo vas a comparar contra lo que juntaste de tus facturas y de tu constancia de marzo, ¿no? Entonces ya con eso, ahora sí, dependiendo lo que te haya salido, si tienes tu saldo a favor y todas tus facturas el SAT ya las tenía precargadas, maravilloso, puedes darle la declaración. Si necesitas actualizar tu estado de cuenta para que te depositen, si es la misma cuenta de años anteriores, pues no tienes básicamente nada que hacer. Si es la devolución es de más de 15,000 pesos, pues sí la vas a tener que pedir con tu fiel, que sí hay, muchas muy jugosas. Y bueno, si el resultado que te está acomodando, ¿sí?, antes de picarle de que ya hacer la declaración, es un saldo en contra, hay que revisar de cuánto es, ¿no? Yo sé que es poco probable que si solamente eres godín, o sea, que solamente tienes un empleo, te genere a pagar, ¿no? Porque generalmente los patrones retienen bien y enteran bien. ¿Qué pudiera darse el caso? He visto el caso de repente de que una empresa no entregó esos impuestos correctamente y entonces la persona parecía como que debía, ¿no? Pero es la minoría, debería estar bien, ¿no? Ahora, si pasamos al caso, los profesionales de salud o cualquier persona que tenga más de un empleo, más de un empleador, entonces es muy probable, por esa subida de escalones, que les dé a pagar. Y es ahí donde si no habías hecho tu ahorro para el retiro, no habías tomado como las precauciones el año pasado, pues no hay básicamente ningún otro concepto que puedas regresar en el tiempo y decir, lo puedes tomar como si fuera del 2025, pero sí. Hay una parte del ahorro para el retiro que está regulada por el artículo 152 que nos permite hacer ese bomberazo. O sea, nos permite regresar en el tiempo. No es cierto. Lo hacemos este año, pero el SAT te permite acreditarlo contra el año anterior. Entonces, antes de hacer tu declaración, se puede utilizar eso. No puede hacerse después de que ya le diste declarar y todo. Por eso te digo que hay que entrar a revisar con calma y si pasara eso, tenemos una alternativa, o sea, podemos hacer algo todavía, ¿no? Pero es básicamente el único concepto que podemos hacer contra el año pasado, ¿no? Y bueno, así que yo sé que todas estas deducciones tienen reglas diferentes, algunos tienen sublímites, las colegiaturas tienen un monto específico, es un poco complejo, ¿no? Y no hay una página y el SAT te las enlista así como si todas fueran iguales. Así que yo creé este simulador de deducciones personales para que te sea muy sencillo. Antes de que llegue abril, con todo lo que ya tienes, que encontraste, que sí vas a poder deducir, simular, ¿no? ¿Cuál puede ser el resultado
que vas a tener este año, y también te sirve como para simular qué quiero hacer diferente en 2026. Recuerda que esta idea de los lives de Finanzas en Pijamas es justo darte herramientas para que 2026 sea diferente en la administración de tu dinero. Y bueno, en contexto económico, rápidamente te quiero explicar qué son las tasas reales, justamente porque te sirven para esta deducción de intereses hipotecarios. Si tu Infonavit tiene una tasa del 10.45 y la inflación en México el año pasado fue de 3.69, entonces la tasa real del 6.76 es lo que te van a dar de constancia que vas a poder deducir. Si el Fobiste tiene una tasa de 11, restándole ese 3.69 de la inflación, 7.31, y si eres de los sortudos que consiguió una excelente tasa bancaria por tu buen historial crediticio, entonces tienes 8.9, vas a poder deducir un poquito menos, 5.21. Deduces menos, pero tu casa te va a costar mucho menos también, ¿no? Entonces es una por la otra. No porque pueda yo deducir más, voy a querer tener un crédito más caro. Eso ya platicaremos acerca de esas tasas y de cuánto te termina costando tu casa con las diferentes alternativas de crédito. Pero bueno, esto es como básicamente cómo la inflación influye en las deducciones de las personas. Y hace 2 años que la inflación fue casi de 8%, altísima, las personas que tenían muy buena tasa prácticamente no pudieron deducir nada por este concepto. Entonces, si no tenían una estrategia para deducir otras cosas, el ahorro para el retiro, seguro de gastos médicos, pedir facturas cuando iban a consultar, pues fue un año en el que hubo muy poquita devolución, a diferencia de cómo estaban acostumbrados antes, ¿no? Entonces esto no lo podemos prever, la tasa real va a depender de cuánto haya de la inflación y la diferencia. Y pues nosotros no controlamos la inflación, ¿no? Es solamente para entenderlo, cómo funciona y cómo influye en los siguientes años, ¿no? Entonces este misterio se resolverá en marzo, cuando tú tengas y pidas tu carta constancia de intereses. Y bueno, hoy hasta aquí solo quiero recordarte que puedes descargar el Excel para simular tu distribución de prioridades de tu dinero de 2026. También puedes usar nuestra calculadora de beneficios fiscales, que es justo de la que platicamos hoy. Y también puedes agendar una asesoría personalizada si quieres que yo te acompañe a revisar tu caso específico y podamos encontrar esas soluciones para lo que detectaste. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana.